Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal. Hoy vamos a hacer un viaje mágico y musical a uno de los mundos más coloridos que nos ha regalado el cine en los últimos años. Así es, vamos a desentrañar todos los secretos detrás de la maravillosa película de Pixar, Coco. Si al igual que yo, esta película te robó el corazón, quédate, porque te aseguro que descubrirás cosas que te van a sorprender. Empezamos. Coco es una de esas joyas que llegan al cine de vez en cuando y se quedan para siempre en nuestra memoria colectiva. Su historia, su música, sus personajes y su profunda conexión con las tradiciones mexicanas hicieron que se convirtiera en mucho más que una película animada, se volvió un homenaje universal al amor familiar y a la memoria de quienes ya no están. Pero, ¿cuándo comenzó realmente este viaje? Aunque el mundo la conoció en 2017, el camino para llegar hasta ese estreno fue tan largo como apasionante. El proyecto arrancó oficialmente en 2011, pero en realidad las primeras ideas venían de años antes, cuando el director Leon Critch, tras terminar Toy Story 3, comenzó a pensar en una historia que hablara sobre la familia y la muerte de una forma positiva. En una entrevista, Critch contó que la inspiración surgió durante un viaje a México en el que presenció las celebraciones del Día de Muertos. Quedó maravillado con la forma en que los mexicanos honran a sus difuntos, no con tristeza, sino con color, música, comida y amor. Quise entender esa relación tan especial con la muerte, y pensé que sería una historia perfecta para Pixar, dijo el director. Así comenzó una de las investigaciones más meticulosas que el estudio haya hecho jamás. Pixar no quería caer en estereotipos ni apropiarse de una cultura ajena. Por eso, Critch y su equipo, que incluía al codirector y guionista Adrián Molina, viajaron repetidamente a distintos rincones de México. Visitaban pueblos, cementerios, casas, escuelas, talleres de papel picado y panaderías. Conversaban con familias sobre cómo preparaban sus altares, cómo recordaban a sus seres queridos y qué significaba para ellos el Día de Muertos. Muchos de esos testimonios se guardaron como grabaciones de referencia para los artistas, que luego los usaron para llenar de autenticidad cada escena. En Oaxaca, por ejemplo, los cineastas quedaron fascinados con los tapetes de flores y las comparsas llenas de calaveras sonrientes. En Michoacán, observaron los lagos iluminados con velas durante la Noche de Muertos, un paisaje que inspiraría después la estética de la película. Y en Guanajuato, las calles empinadas y los balcones coloridos se convirtieron en parte del ADN visual del pueblo de Santa Cecilia, el hogar de Miguel. Según Adrián Molina, cada lugar que visitamos aportó una pieza del rompecabezas, una emoción, una textura o una historia que terminó dentro de la película. Después de 6 años de trabajo incansable, Coco tuvo su gran estreno mundial el 20 de octubre de 2017, y no fue en cualquier sitio. Pixar decidió proyectarla por primera vez en el Festival Internacional de Cine de Morelia, en México. Fue un gesto lleno de simbolismo y respeto, pues querían que el público mexicano, la inspiración de toda la historia, fuera el primero en verla. Ese día, la emoción era palpable. Las butacas estaban ocupadas por familias, artistas locales, críticos y niños con máscaras de calavera. Muchos lloraron y aplaudieron de pie al final. La prensa mexicana la describió como una carta de amor sincera a México, y las redes sociales se llenaron de mensajes de orgullo. Un mes después, el 22 de noviembre, Coco llegó a los cines de Estados Unidos y luego al resto del mundo, convirtiéndose en un fenómeno global. Pero antes de alcanzar ese éxito, hubo miles de decisiones artísticas y culturales que definieron su identidad. El director Leon Critch, con su precisión y amor por el detalle, dio el proceso junto a Adrián Molina, quien aportó su herencia mexicana y su sensibilidad narrativa. Molina, que empezó en Pixar como artista de guión gráfico, fue ascendiendo hasta convertirse en codirector y co-guionista, algo poco común en la historia del estudio. Según Critch, sin Adrián, esta película no habría tenido el mismo corazón. Su voz y su conocimiento fueron esenciales para contar la historia desde el respeto y la emoción auténtica. El elenco de voces también jugó un papel fundamental. En la versión en inglés, el joven Anthony González, que por entonces tenía solo 12 años, fue seleccionado entre cientos de niños. Su energía y su amor por la música convencieron al equipo. Anthony contó en una entrevista que lloró cuando supo que había sido elegido, no podía creerlo, era un sueño hecho realidad. Gael García Bernal, como Héctor, aportó su carisma natural y esa mezcla de humor y melancolía que convirtió al personaje en uno de los más queridos del universo Pixar. Benjamin Bratt, por su parte, encarnó al legendario Ernesto de la Cruz con una voz poderosa y seductora, inspirada en íconos de la época de oro del cine mexicano, como Pedro Infante y Jorge Negrete. En la versión latinoamericana, el doblaje fue igual de brillante.
Luis Ángel Gómez Jaramillo dio voz a Miguel, y su interpretación del tema, Recuérdame, emocionó a millones de espectadores. Marco Antonio Solís, el Buki, prestó su voz a Ernesto de la Cruz, aportando una autenticidad musical única. Y Gael García Bernal repitió su papel como Héctor, lo que generó una continuidad entre las versiones que el público agradeció. Una de las anécdotas más comentadas ocurrió durante las grabaciones de voz. En una de las sesiones, Anthony González se emocionó tanto al cantar Recuérdame, que terminó llorando frente al micrófono. El equipo decidió mantener esa toma, porque transmitía exactamente la inocencia y el amor genuino que Miguel siente por su familia. Adrián Molina recordó después, fue un momento mágico, nadie respiraba en la sala. Supimos que teníamos algo muy especial. El proceso de animación fue otro de los grandes retos. Pixar diseñó más de 500 personajes únicos y más de 150 locaciones digitales. El mundo de los muertos, con sus torres flotantes y sus luces infinitas, requirió un trabajo técnico monumental. Los artistas se inspiraron en ciudades como Guanajuato, Taxco y San Miguel de Allende, pero también en estructuras imposibles que evocaran lo espiritual. Cada edificio brilla con tonos anaranjados, púrpuras y azules, una paleta que simboliza la vida, la muerte y la conexión entre ambas. Para crear el movimiento de los esqueletos, los animadores estudiaron anatomía humana y luego la reinterpretaron. No querían que los personajes parecieran aterradores, sino encantadores. Por eso, añadieron una musculatura invisible que les permitía moverse con gracia y expresar emociones. Incluso grabaron a actores vestidos con trajes de esqueleto realizando gestos exagerados, para luego trasladarlos a la animación. Dante, el inseparable perro de Miguel, fue otro desafío. Basado en el Xoloitzcuintle, una raza ancestral mexicana, su comportamiento fue modelado observando perros reales. En los estudios de Pixar, adoptaron temporalmente un solo llamado Rosita, que sirvió como modelo vivo. Los animadores captaron cada detalle, su lengua siempre afuera, sus torpes movimientos y su fidelidad inquebrantable. El nombre, Coco, como muchos saben, no fue el primero que se propuso. Inicialmente, Disney intentó registrar Día de los Muertos como título, lo que generó indignación en la comunidad latina. Muchos artistas y activistas señalaron que era inapropiado intentar patentar una tradición cultural. Ante las críticas, la compañía retiró la solicitud y emitió una disculpa pública. Fue un momento de aprendizaje, y de ese cambio surgió el nuevo título, Coco, en honor a la abuela que representa la raíz familiar, la memoria viva. Desde su lanzamiento, la película recibió una avalancha de elogios. En Rotten Tomatoes obtuvo más del 95% de aprobación, y los críticos coincidieron en que Coco era una de las películas más emotivas y visualmente hermosas de Pixar. El New York Times la describió como una sinfonía de color y sentimiento, mientras que en México, el diario El Universal la calificó de obra maestra cultural que devuelve el orgullo a nuestras tradiciones. Pero el mayor reconocimiento vino del público. En México, Coco se convirtió en la película más taquillera de la historia hasta ese momento, superando a gigantes como Los Vengadores. Las salas se llenaban de familias completas, abuelos, padres e hijos que salían abrazados, con lágrimas en los ojos. Muchos contaban que, al salir del cine, habían sentido la necesidad de visitar el cementerio o armar un altar en casa. Las redes sociales se llenaron de historias reales de personas que habían reconectado con sus raíces gracias a la película. Recuérdame, la canción central, fue sin duda el corazón emocional de la historia. Compuesta por Kristen Anderson López y Robert López, los mismos autores de Let It Go de Frozen, el tema tiene varias versiones dentro de la película, cada una con un tono diferente. Cuando Ernesto la canta en el escenario, es una melodía grandiosa y teatral, pero cuando Héctor se la canta a su hija, se vuelve íntima y desgarradora. Esa dualidad representa a la perfección el contraste entre la fama y el amor verdadero. Durante la ceremonia del Oscar, cuando Recuérdame ganó el premio a la mejor canción original, miles de mexicanos celebraron con orgullo. Y no era solo por el galardón, sino porque sentían que el mundo finalmente estaba mirando hacia su cultura con respeto y admiración. En la gala, Gael García Bernal interpretó la canción en vivo, acompañado de Natalia Lafourcade y Miguel. La emoción en el Teatro Dolby era palpable, varios asistentes fueron captados limpiándose las lágrimas. Coco también ganó el Oscar a la mejor película animada, y su discurso de aceptación fue uno de los más recordados. Adrián Molina dedicó el premio a las familias que nos enseñan quiénes somos, a las tradiciones que nos unen y a los recuerdos que nos mantienen vivos. Fue un momento histórico para Pixar y un homenaje a todo un país.
Una de las curiosidades más encantadoras es cómo Pixar logró capturar la esencia del color mexicano. Para lograr esa paleta vibrante, los diseñadores se inspiraron en mercados, textiles, dulces y fachadas reales. Recolectaron más de 15,000 fotografías durante sus viajes a México, y cada una sirvió como referencia para los tonos que veríamos en pantalla. El equipo incluso contrató consultores de arte popular para asegurarse de que los colores tuvieran armonía y autenticidad. El naranja del cempasúchil, por ejemplo, fue objeto de una investigación especial. Los artistas querían que brillara como si tuviera luz propia, porque en la tradición mexicana, esa flor simboliza el camino que guía a las almas hacia los vivos. Para lograr ese efecto, los animadores añadieron un leve resplandor cálido en cada pétalo, lo que dio como resultado una imagen casi espiritual. El puente de pétalos de cempasúchil, una de las escenas más icónicas de toda la película, se convirtió en un símbolo de unión entre mundos. En realidad, fue una de las secuencias más difíciles de animar. Pixar tuvo que desarrollar un nuevo software que permitiera que los pétalos se movieran individualmente al contacto con los personajes, pero sin parecer rígidos ni demasiado reales. Cada paso de Miguel sobre el puente fue minuciosamente calculado para que el suelo pareciera vivo, como si la memoria misma lo sostuviera. En entrevistas posteriores, los artistas dijeron que esa secuencia fue su mayor logro técnico y espiritual, porque lograba transmitir emoción sin una sola palabra. Otra anécdota poco conocida tiene que ver con la creación del personaje de Mamá Coco. Su diseño no fue sencillo. El equipo quería que representara la ternura, la fragilidad y la sabiduría de las abuelas mexicanas. Se inspiraron en muchas mujeres reales que conocieron durante sus viajes, especialmente en una anciana de Santa Fe de la Laguna, Michoacán, llamada María Salud Ramírez Caballero. Cuando la película se estrenó, la gente del pueblo reconoció el parecido y comenzó a visitarla para tomarse fotos. Aunque Pixar nunca confirmó oficialmente que fuera el modelo directo, la señora María Salud se convirtió en una figura entrañable para los fans. Hasta su fallecimiento en 2022, fue homenajeada como la verdadera Mamá Coco. En su pueblo, cada Día de Muertos se proyecta la película en su honor. El equipo creativo también enfrentó momentos de duda. En un principio, no sabían si el público internacional conectaría con una historia tan específica de la cultura mexicana. Sin embargo, Leo Unkrich insistió, cuanto más auténtica es una historia, más universal se vuelve. Y tenía razón. La familia, la memoria, el deseo de ser recordado y la necesidad de reconciliarse con el pasado son temas que trascienden fronteras. Cuando la película se estrenó en China, por ejemplo, fue un éxito total. Los espectadores chinos comentaban que les recordaba al Qingming, su propia festividad para honrar a los antepasados. Lo mismo ocurrió en Filipinas, Japón y Corea del Sur. El proceso musical de Coco también es digno de un capítulo aparte. Pixar trabajó con músicos de distintas regiones de México para capturar la diversidad de estilos. Se grabaron sones jarochos en Veracruz, mariachis en Jalisco y música de banda en Sinaloa. La idea era que, aunque la historia se desarrollara en un solo pueblo, sonara como un retrato del país entero. Michael Giacchino, compositor habitual de Pixar, fue el encargado de la banda sonora. Él contó que una de sus mayores alegrías fue trabajar con guitarristas mexicanos para aprender las técnicas auténticas de rasgueo. Incluso, el propio Anthony González recibió clases intensivas de guitarra para poder imitar con realismo los movimientos de Miguel. Cada canción de la película tiene un propósito narrativo. Un poco loco, por ejemplo, no solo es una melodía pegadiza, representa el momento en que Miguel y Héctor comienzan a conectar y a desafiar las reglas del mundo de los muertos. Fue grabada en múltiples capas de instrumentos tradicionales, incluyendo guitarrones y vihuelas, para lograr ese sonido festivo. Durante el rodaje de voz, Gael García Bernal improvisó algunos versos, y esa espontaneidad quedó en la versión final. Proud Corazón, el tema que cierra la película, fue pensado como una celebración de la vida. El propio Giacchino dijo que quería que sonara como una fiesta que nunca termina. En esa canción, se escucha una mezcla de guitarras, marimbas, trompetas y coros que simbolizan la unión entre generaciones. Si te fijas, las notas finales coinciden con el encendido de las velas del altar, como si la música misma iluminara los recuerdos. Y hablando de recuerdos, Recuérdame, tiene una historia fascinante detrás. Los compositores originalmente habían escrito una versión completamente diferente, más lenta y melancólica. Sin embargo, cuando mostraron el borrador a los directores, Leo Unkrich sugirió que debía tener varias interpretaciones, una grande, teatral y otra íntima, casi como una nana. Así nació la estructura definitiva.
Kristen Anderson López explicó que la canción está inspirada en el bolero mexicano y que usaron acordes que evocaran calidez y nostalgia. Curiosamente, la melodía tiene solo 3 notas principales, lo que facilita que los niños la recuerden, algo que fue intencional. Uno de los momentos más emotivos ocurrió durante la proyección privada que Pixar organizó para familias de sus empleados latinos. Cuando terminó la escena en la que Miguel canta "Recuérdame" a Mamá Coco, la sala entera estaba en silencio, y muchas personas lloraban abiertamente. Un técnico de sonido, de origen mexicano, dijo después: "Nunca había visto mi cultura representada con tanta belleza. Sentí que esa película hablaba directamente de mi familia". El impacto de Coco en la cultura popular fue inmediato. Durante el Día de Muertos de 2017, en México, se reportó un aumento notable en la venta de flores de cempasúchil y de papel picado. En muchas escuelas, los niños querían vestirse de Miguel o de Héctor, y las ofrendas comenzaron a incluir guitarras y calaveras pintadas al estilo de la película. Incluso algunos músicos comenzaron a versionar "Recuérdame" en mariachi, jazz, pop y hasta heavy metal. En redes sociales, se generaron miles de publicaciones compartiendo fotos de altares dedicados a familiares, acompañados de frases como "Gracias, Coco, por recordarnos quiénes somos". En YouTube, el tema principal superó los 1.000 millones de reproducciones, y el video de la canción en español se convirtió en uno de los más vistos del canal de Disney Latinoamérica. Los efectos visuales de Coco también marcaron un antes y un después en la animación. Pixar desarrolló nuevas técnicas de iluminación que permitieron que las luces y sombras tuvieran una textura más orgánica. En el mundo de los muertos, por ejemplo, hay más de 8 millones de fuentes de luz digitales, algo nunca antes visto en el cine animado. Cada vela, cada farol y cada reflejo en las calaveras fue colocado a mano por los artistas digitales. El resultado fue una sensación de profundidad y calidez que envolvía al espectador. Durante su campaña de promoción, Coco tuvo presentaciones musicales en vivo en distintos países. En México, la Orquesta Sinfónica Nacional interpretó la banda sonora completa frente a una pantalla gigante que proyectaba escenas de la película. Los asistentes describieron la experiencia como una misa emocional. En Los Ángeles, Gael García Bernal y Benjamin Bratt participaron en un concierto al aire libre en el Hollywood Bowl, junto a decenas de músicos vestidos de catrinas y mariachis. Fue una celebración tan espectacular que posteriormente se lanzó un especial televisivo con millones de espectadores. En definitiva, Coco no es solo una historia sobre un niño que quiere ser músico. Es una carta de amor al pasado, un abrazo a nuestras raíces y un canto al poder eterno de la memoria. Porque al final, como dice Miguel, si no me olvidan, nunca me iré. Gracias por acompañarme en este recorrido tan lleno de emociones y colores. No olvides dejar un like, compartirlo con otros amantes del cine y contarme en los comentarios cuál fue ese momento de Coco que te hizo llorar, sonreír o cantar. Nos vemos en el próximo video. Hasta pronto, y que tus recuerdos sigan brillando como pétalos de cempasúchil.